Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica, por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas. En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Tiene una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre: hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4 y, bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías? Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay 2 elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben 2 electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. Por eso, el carbono es el cuarto elemento de la segunda fila, porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas, y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones, por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo, y los otros 7 que le quedan le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema, y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces, podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que
simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que, si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué?